Hola Iglesia, seguimos desde casa trayendo una palabra para el avance y el crecimiento de la Iglesia y que la palabra pueda seguir creciendo en nosotros. Hemos estado hablando y identificando las dos mentes, la mente que tenemos humana, la mente de la razón y la mente del espíritu. Allí en Romanos 8:6 habíamos identificado muy específicamente la diferencia entre las dos mentes. Y el apóstol Pablo dice también a los corintios, vosotros tenéis la mente de Cristo, la iglesia que tiene la mente de Cristo. En Efesios también habla el apóstol Pablo que nosotros su iglesia somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Cristo mismo es la cabeza, por tanto es la mente, nosotros su cuerpo. A partir de ahí aprendimos también que la fe es una medida de Cristo, porque Cristo mismo es Él el autor y el consumador de la fe, como dicen Hebreos, ¿sí? El autor y consumador de la fe es Cristo mismo. Y el apóstol Pablo decía en Romanos 12:3 que es según la medida de fe que cada uno va a tener, dependiendo al don, dependiendo a la obra que le toque hacer a cada uno. Y esto es muy importante entenderlo, porque no es una fe que yo tenga que crecer o hacer un esfuerzo, sino que es una fe que viene de Dios y va a depender la medida de Cristo, va a depender de la obra que tiene cada uno para desarrollar en su don, en su talento. Y esto es muy bueno entenderlo porque no es algo que yo tenga que hacer, sino que Dios ya dio una medida de fe a cada uno. Y en esto hay mucho para aprender porque hemos recibido una mala enseñanza o quizás ahora estamos aprendiendo algo más profundo de lo que habíamos conocido. Entonces hay una gran diferencia donde yo no tengo que estar buscando algo más que traer o algo más que venga o algo más que crecer, sino que más bien es descubrir la medida que Dios ya nos puso en la obra que Él ya fue terminada, ya fue completada. Cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, consumada es, está terminada la obra y ya somos nueva criatura, nueva creación y en esa nueva creación ya está la obra terminada y en el Espíritu ya somos uno con el Señor y ya está terminado. Hay mucha manifestación que falta por una cuestión de que nosotros no hemos llegado al entendimiento de ser el Hijo de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido falta, pero falta que nosotros podamos llegar a una madurez y entender quiénes somos, quiénes ya somos, qué es lo que Dios ya te dio, lo mucho que Dios ya te puso como herencia. Entonces hay muchas cosas que no las está entendiendo la iglesia porque siempre está buscando algo más, pero en realidad es descubrir y administrar lo que Dios ya te dio completamente. Dios no nos hizo incompletos, ni está esperando una obra que se termine, sino que ya terminó la obra. Está consumada, está terminada. El problema es que la iglesia está todavía con una mentalidad doble, ¿no? Con un poco humanismo y otro poco espiritual, y de esa manera no vamos a poder llegar a un entendimiento de lo que ya está terminado en Cristo. La mente de Cristo también es en forma de iglesia, de plural, no es singular, no es mía sola, entonces no es algo que yo tenga que lograr en mis propios objetivos, que Dios te va a dar fe para conseguir lo que te haga falta, eso está muy lejos, eso es puro humanismo, si no estamos entendiendo que la iglesia se trata de de todos, que la iglesia es una y es en Cristo, que en la iglesia no hay divisiones, porque Cristo no está dividido. El apóstol Pablo le llamó la atención
allí en Corintios, donde les dice, Cristo no está dividido, no digan que unos son de Apolo, otros son de Pablo, otros son de Cefas, que sería Pedro. No, Cristo no está dividido, Cristo no está dividido. Entonces hay un montón de cosas que no las estamos entendiendo y eso es lo que está, no deja avanzar la autoridad verdadera que tiene la Iglesia. Y en esto podemos ir al capítulo romano, a Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos 13:1 dice, toda persona sea dócil a la autoridad gobernante, porque no hay autoridad sino de Dios, porque no hay autoridad sino de Dios. Ahí hay una coma y luego dice, no hay autoridad sino de Dios. Dios está pensando en lo que Él está haciendo, en lo que Él pone, en la autoridad que es Él. Y nosotros muchas veces estamos divididos con otras cosas y no vienen de la autoridad de Dios. No hablo políticamente, solamente hablo en términos general de lo que es el gobierno de parte de Dios. Sí, allí en Colosenses encontramos que en Cristo subsisten todas las cosas. Y si en Cristo subsisten todas las cosas, hay muchas cosas que no son en Cristo y son objetivos de una visión humanística, de una visión de un pastor o de una visión de una persona o una persona que quiere lograr un objetivo material que no tiene nada que ver en Cristo. Por eso hay muchas cosas que están tan mezcladas. Por eso el apóstol Pablo cuando le dice a los Gálatas en el capítulo 3, verso 1, ¿quién los hechizó para seguir un evangelio diferente? ¿Quién un poco más y usa la palabra los drogó? Mm, Porque han cambiado totalmente la forma de pensar. Pero peor que droga, porque la droga, una vez que pasa el efecto, volvés en sí, pero esta forma de pensar de la religión y esta forma de pensar de lo legalista, esta forma de pensar del humanismo, del capitalismo, toda esta forma, este es un poco el 666, ¿sí? Porque el 6 representa el sexto día, representa el día 6 es el día que fue creado el hombre, ¿sí? Y entonces si le agregas otro 6 ya es el hombre en sí mismo, y si le agregas otro 6 más ya es toda una cultura del capitalismo y del humanismo y termina siendo como si la obra del hombre fuera lo máximo y aquí es donde se presenta y muchas veces está esta ideología también está metida dentro de la iglesia en el sentido de que seguimos con mezcla del humanismo y con mezcla del capitalismo y con mezcla del mundo y muchas veces no es esa, no es que no es muchas veces, es que no es por ahí el asunto, por eso la iglesia no se está manifestando como autoridad, como gobierno, el único gobierno, lo dice aquí que lo leímos recién, porque no hay autoridad sino de Dios, no hay autoridad sino de Dios, no hay autoridad sino de Dios, entonces hay que volver a someternos bajo esa autoridad. La iglesia tiene que buscar la autoridad de Dios, de Cristo Jesús, que ya está terminada y completada y muchas veces hay manifestaciones de poder o no lo hay, pero no depende muchas veces de Dios porque ya terminó la obra, depende de la iglesia que no se somete a esa autoridad, sino que mezcla un montón de cosas y desgraciadamente terminamos como la iglesia de las vírgenes sin el aceite, iglesia que andaba en la manifestación de poder, que cuando golpearon la puerta dijo, ábrenos, porque en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, andaban en el poder de Dios, hicieron obras de Dios, pero Jesús le dice, no las conozco, apartados de mí, hacedores de maldad.
porque no se habían sometido a la autoridad, a la cabeza que es Cristo, para ver el amor, no los resultados, sino el amor de Dios y la obra terminada de Cristo y depender de esa mente de Cristo, donde nuestra alma tiene que dejar de estar sintiendo por los sentidos, por las emociones. Esa vida tiene que morir para que nuestra alma pueda someterse a lo espiritual, someterse a Dios, someterse al reino de Cristo. Este es el Evangelio que tiene que surgir y que venga a través del Espíritu Santo, pero con una revelación fresca de la palabra de Dios y no ser tan mezclado. Hay muchos versículos bíblicos que andan dando vuelta, como si pudiéramos agarrarnos, pero que cada uno mira por su propio bien, y esta es la iglesia que está mezclada. Y es un dolor en nosotros porque Cristo no se está formando en nosotros un Cristo, una iglesia, un cuerpo. No importa qué denominación, qué congregación, qué título, Dios mira los corazones, Dios mira las almas, y las almas las ha salvado Él, y tienen que ser con un gobierno, con una mente del Espíritu, a través de Jesucristo, por su amor, por su bondad, y en Él, en Cristo, subsisten todas las cosas. Y allí es donde va a seguir cambiando. Hoy vemos que hay muchos cambios en el mundo y se vienen muchos cambios más, pero una de las cosas que también tiene que cambiar es el formato de la iglesia actual, donde tiene que dejar de seguir distintas visiones y distintas cosas de los pastores, y tiene que de una vez por todas surgir esta vida de la mente de Cristo, que es una sola, que es el cuerpo de Cristo en amor, en amor, en amor, los hijos de Dios en amor, y no una iglesia que va de las responsabilidades esperando la venida de Cristo. Por supuesto que esperamos la venida de Cristo, pero no haciendo que eso nos haya hecho que no podamos seguir estando aquí en la tierra cuando Cristo mismo, Jesús oró en su oración de San Juan 17, versículo 15, no te pido que los quites del mundo, no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Dios está pensando que aquí en este mundo servimos y amamos y bendecimos y traemos el reino de los cielos a este mundo, pero para eso hace falta una mente, un alma que esté bajo el gobierno del Espíritu. Esto es lo que tiene que resurgir. Muy bien, iglesia, en esto tenemos que seguir avanzando. Orar y buscar a Dios diciéndole perdón, Señor, perdón, porque muchas veces pensamos que en nuestros sentimientos, con nuestra obra, con nuestras cosas humanas vamos a poder lograr lo que tú ya terminaste y concretaste, que es tu cuerpo y es la máxima autoridad, es la iglesia, es el poder de Dios aquí sobre la tierra, pero va a depender de unas almas consagradas a Dios y que puedan entender la obra del Espíritu Santo de una forma plural, de una forma como cuerpo de iglesia y no individual y no humana y no capitalista. Dios no necesita de cosas del oro ni de la plata, pero sí necesita que nosotros estemos abiertos a escucharlo, a ver su obra, a ver qué es lo que Dios está haciendo, a amar, a bendecir, a estar con el que sufre, a estar con el que está enfermo, a bendecir, a orar por ellos. En el nombre de Jesús, iglesia, comienza a buscar al Señor y que tu alma pueda de una vez por todas someterse a las cosas del Espíritu y pueda empezar a surgir esa mente del Espíritu en el nombre de Jesús. Sean fortalecidos sus corazones, sean llenos, investidos de poder del Espíritu Santo y que podamos una vez por todas empezar juntos a buscar la mente de Cristo, y es ese cuerpo que es la iglesia, y un Dios, un Cristo, una sola cruz, una sola muerte y resurrección,
y victoria y gloria total, sentados con Cristo en lugares celestiales junto a Él, en gracia, en poder de Dios, en victoria. Muy bien, iglesia. A seguir creciendo.